quiero hablar un par de temas y reforzar algunos mensajes que dio el senador Abraham y tratar de explicarles un poco qué pasa cuando llega un fenómeno del Niño, que es lo que estamos comenzando a ver en este momento. Las agencias internacionales lo que nos están mostrando es que la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno está bordeando ya el 90%. ¿Y ocurrencia cuándo? En el segundo semestre de este año, básicamente en el tercero y en el cuarto trimestre de este año, y eso puede continuar hacia primer trimestre del siguiente año. ¿Qué pasa en el sistema eléctrico y en el tema de generación cuando llega un fenómeno del Niño? Normalmente los veranos en Colombia son entre los meses de diciembre y el mes de marzo, y ahí se utiliza el agua que se ha embalsado durante el resto de los meses del año. Cuando llega un fenómeno del Niño, el problema que tenemos siempre en el segundo semestre es que no tenemos la lluvia suficiente entre los meses de septiembre y noviembre para recuperar ese embalse. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Comenzar a operar con plantas térmicas, que sí, como lo dice el senador Jiménez, ¿son más costosas? Sí, son más costosas, por una razón, y es que esto es una cadena con la cual se abastecen estas plantas. ¿Qué quiero decir yo por cadena? La generación térmica depende de combustibles. ¿Cuáles combustibles? El gas natural es uno de los elementos principales de nuestra capacidad de generación, el carbón, que ahorita me voy a referir un poquito a ese tema, y los combustibles líquidos, que son como el último elemento de la última instancia, esas plantas pues que están como en la última instancia para darnos una mano en caso de que las necesitemos. Pues lo que hacemos con estas plantas térmicas, y es lo que ha venido diciendo el operador del sistema, es tenemos que comenzar a ahorrar agua para poder llegar con un embalse suficiente al mes de noviembre y que enfrentemos el verano siguiente con un nivel apropiado a ese momento. ¿Cuáles son más o menos los costos para que ustedes tengan una referencia de esta generación? Si uno habla, digamos, de generación con carbón, puede estar hablando de unos costos cercanos a los 400 pesos. ¿Por qué estos costos? Porque los costos obviamente del carbón en los últimos 3 años se han venido incrementando. Por fortuna, en los últimos meses el carbón ha venido aflojando, tenemos una mayor disponibilidad de carbón y a unos mejores precios. Estoy hablando que una tonelada de carbón hace un año estaba costando más o menos unos 800.000 pesos, hoy en día está del orden de unos 450.000. Pero tuvimos momentos en los cuales el carbón nos ayudó mucho con valores de 200.000 pesos tonelada. Entonces, es relativo el tema y obviamente por la coyuntura que estamos viendo a nivel internacional. Del lado, el siguiente escalón es gas natural, que tenemos gas natural y gas natural. Estas cuestan por orden de 450, 600, 700, 800 pesos, que es más o menos, como decía el senador, donde se ha visto la bolsa en los últimos 20 días. Y el último escalón son los combustibles líquidos, que va de esos 800 pesos hacia, que ojalá, digamos, y según digamos que lo que hemos visto es, muy posiblemente hasta allá no tendremos que llegar. Entonces, en ese orden de ideas, quiero hablar un poquito también qué hay que hacer o cómo nos paramos para ese evento. Desde el lado del carbón, vamos a necesitar más o menos unos 450.000 toneladas mes para abastecer 1.700 megas de estas plantas de generación a carbón. Eso es más o menos, para que tengan una idea, el 50% de lo que consume Colombia en carbón en un mes. Desde el lado de gas natural, estamos hablando de más o menos 400 millones, entre 400 y 500 millones de pies cúbicos, que puede ser el 40% del consumo normal nacional de gas natural. Y en cuanto a combustibles líquidos, si llegamos a necesitarlos, necesitaríamos más o menos unos 700.000 barriles mes, que eso es del orden de un 17%. Y esto obviamente cuesta. Esto no está comprado. Esto hay que salir a comprarlo mes a mes para poder producir la energía. En una reunión que tuvimos con la señora ministra el lunes pasado, le decíamos que mensualmente vamos a tener que disponer los agentes, los generadores de energía térmicos, de 2 billones de pesos para poder salir a hacer esas compras. Y esa plata está, por fortuna. Esa plata está allí básicamente a través de financiamiento o a través de las líneas de crédito que ya tienen establecidas como capital de trabajo para poder salir a comprar ese combustible. Y ya ha comenzado a darse esas compras. Desde el lado de carbón ya se están activando. Digamos, la idea hoy en día de una planta de carbón es que comience a hacer esas compras para poder tener 40, 45 días en una pila de carbón almacenado en caso de que se llegue a generar con carbón. Lo mismo con gas natural. No sé si ustedes vieron la noticia, ayer salió
en los próximos 15 días llegan 3 buques metaneros para entregar gas en Cartagena con un volumen más o menos cercano a los 100.000 metros cúbicos de gas. Eso es básicamente para el funcionamiento de las plantas térmicas del grupo térmico que está en la región Caribe. Y en combustibles líquidos ya iniciaron también la logística de poder cuadrar con los mayoristas y con los proveedores de combustible ese combustible para poder operar. Entonces sí, ahí hay que darle la razón, senador, que sí, efectivamente hay unos mayores costos por el lado de la generación térmica, que es una generación que nos da una mano, como les decía inicialmente, en los momentos más críticos, en los momentos más estrechos, cuando llega un fenómeno del... ¿Qué diría yo que nos falta por hacer o que necesitaríamos hacia adelante? Uno, hay que hacer un seguimiento y eso creo que el ministerio ha venido muy juicioso haciendo ese seguimiento. El sector lo hace muy frecuentemente de cómo viene el fenómeno del Niño. Hoy en día las agencias, como lo decía inicialmente, hablan de la ocurrencia del fenómeno, pero no sabemos ni qué tan largo ni qué tan profundo va a ser. Eso es una incertidumbre y tendremos que irla manejando en la medida que se va desarrollando el fenómeno. Lo segundo es una coordinación. Tenemos que coordinarnos muy bien. Y eso hay que agradecerle también al ministerio de haber abierto las puertas y los espacios para esa coordinación. Caso, como les decía, esta reunión que tuvimos con la ministra el lunes pasado para poder tocar los temas que son. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, en algunos segmentos, por ejemplo, carbón? Norte de Santander pues, es una región complicada en este momento desde el punto de vista de orden público. Y ya han habido quemas de camiones que transportan el combustible, entonces pues se demoran en llegar el combustible a las plantas de generación. Entonces eso es un tema de coordinación que hay que comenzar a destrabar. Entonces diría 2, coordinación. Y lo tercero, y ahí me voy a referir muy brevemente a esto, el sector tiene que tener liquidez, tiene que haber disponibilidad de recursos. Y era un tema también que se lo mencionábamos a la ministra y aprovecho que el viceministro de Hacienda está acá, porque tuvimos una reunión con Findeter ayer y se lo planteamos como una opción también al ministerio de buscarle salidas a nuevas líneas de crédito y nuevas fuentes de financiamiento. Durante la pandemia, Findeter tuvo unas líneas de crédito básicamente tasa cero a los distribuidores y comercializadores que podríamos tratar de replicar para este momento. Una vez José Camilo explique un poco más el tema de la opción tarifaria y cuánto pesa eso en la caja pues, y en los recursos de los distribuidores y comercializadores. Pero yo creo que hay opciones que se pueden manejar desde el gobierno para mejorar esa liquidez, para tener recursos disponibles y no sufrir por esta subida de los precios de bolsa. El último punto que quiero tocar es si efectivamente la bolsa está más cara y el senador Jiménez lo mencionó. Hay también contratación de largo plazo y más o menos en promedio los usuarios están contratados en un 80%. Efectivamente, sí hay unas empresas que tienen una exposición a bolsa más alta y hay que tratar de buscarle salida a esto. Y un elemento que hay que tener también en consideración es esa exposición a bolsa puede ser más alta en la medida que la demanda crezca más rápido. Lo vimos ahorita en el mes de mayo, Presidenta, y es que en algunas regiones la demanda creció más rápido porque cuando llega una ola de calor o es mucho más alta la temperatura, pues el enfriamiento, el requerimiento de enfriamiento es más alto. Entonces la demanda se dispara. Otro punto que le mencionamos al ministerio y que creo que es bueno y la FED creo que comienza a bajarlo es cómo también dar opciones a los usuarios para que vean si hacen ahorros importantes en su consumo, ver un beneficio también en esa tarifa. Hoy en día como usuario, si yo disminuyo 10 kilovatios, 20 kilovatios el consumo, no veo un beneficio. Pues sí, mi tarifa no sube, mi pago en la factura no sube. Pero si yo, por el contrario, la comisión y el gobierno me dice como lineamiento, oiga, por cada kilovatio que usted baje, yo le voy a pagar X pesos por ese kilovatio, pues voy a tener un incentivo a ahorrar un poco más y eso también puede ser un alivio a los usuarios en esos momentos en los que la bolsa es más cara. Esos eran los elementos que quería mencionar desde el punto de vista de los generadores térmicos, el por qué somos más costosos, porque nos cuesta generar y obviamente los precios de combustibles han venido subiendo, pero lo bueno es que tenemos la disponibilidad de energía, hay que buscarle siempre salidas a la estrechez, tanto de oferta, como lo mencionaba el senador, como de liquidez. Creo que eso es lo principal que tenemos que trabajar en esta coyuntura y es cómo hacer disponible mayor liquidez tanto a los generadores como a los comercializadores, distribuidores de energía.